Hola, estamos aquí con Alberto Ruiz de Samaniego. Hola, ¿qué tal? Hola. Alberto, hablando de cine en el momento presente, ¿crees que ha sido perjudicial para el cine americano ese proceso de excesiva elaboración de la imagen? Que hemos llegado a un punto, sobre todo en el cine más mainstream, en el que ya no se sabe lo que estamos viendo a raíz de tanta saturación, exceso de planos y recursos. Bueno, a ver, la pregunta tiene como muchas variantes distintas, ¿no? Yo creo que esa idea de que la imagen está excesivamente montada, ¿no? O que la imagen está excesivamente ajena a la realidad, pues si nos pusiésemos un poco vedantes diríamos que ontológicamente es lo cinematográfico eso, es decir, procesos de operación en donde la realidad casi quirúrgicamente es atrapada, o incluso diríamos que una parte de la realidad es atrapada, es montada, es reformulada, es seleccionada, seccionada, cortada y pegada, ¿no? Que en el cine mainstream de los últimos 20 años o 25, el proceso de alejamiento de eso que, bueno, pues no sé cómo decirlo, de ese ideal basiniano, de un trozo de vida abducido por la cámara, ¿no? Y mostrado en su tersura original, ya sea imposible, creo que no es más que un efecto lógico de todo el proceso cinematográfico. Ahora bien, esto tiene unas implicaciones que efectivamente de alguna manera se han vuelto muchísimo más evidentes, por no decir muchísimo más obscenas, en lo que es el cine de los efectos especiales de hoy en día, ¿no? Yo creo que el cine de los efectos especiales de hoy en día no responde por sí mismo como una, no sé, como un género o un modelo separado de otras prácticas, sino que en realidad responde a eso que, bueno, pues cierta teoría contemporánea ha llamado el audiovisual, ¿no? Una suerte de sustitución del viejo cine, o del cine clásico, o incluso del cine posclásico, por un entramado que ya no, bueno, pues ya no transita por la pantalla cinematográfica tal como la entendíamos, por la experiencia fenomenológica de asistir a una sala y sentarte en comunidad nocturna o sin luces junto con los demás para asistir a una película en un tiempo específicamente marcado desde el exterior o por alguien ajeno a ti mismo, y lo que se produce es una, bueno, pues una difracción, una ruptura, una multiplicación exponencial de todos los procesos de visualización de la imagen, ¿no? Y eso, claro, eso lo que permite es un alejamiento de cualquier ortodoxia normativa de la experiencia de la imagen y una multiplicación de todas las posibilidades, ¿no? En ese sentido creo que bueno, pues la exacerbación de los efectos especiales no es más que un efecto más, entre otros muchos, que viven en este universo del audiovisual en el que estamos ahora mismo implicados, ¿no? En cierta manera, si pensamos en los orígenes del cine, pienso en Méliès, por ejemplo, o incluso en los orígenes de la animación, vemos que no está en absoluto separado de estos mismos efectos de fantasmagoría y de feerí y de espectacularización de la imagen dada que contemplamos hoy en día, ¿no? De manera que no lo contemplo, no lo moralizo, ¿no? Lo contemplo ni como algo positivo ni negativo, sino como una posibilidad más de despliegue o de desarrollo de la imagen, de la antigua imagen cine que vivimos en nuestro tiempo. ¿Y crees posible que hoy en día cierto público más o menos habitual, ¿no? Que va al cine, yo que sé, a las multicines, esté demasiado habituado a que sobre las imágenes se construye una especie de narración, ¿no? Habitual. Y cuando alguien le ofrece una sucesión de imágenes se sitúa en cierto modo por debajo de la narración, le tiende a desconcertar, ¿no? Cierto tipo de cine más contemplativo, ¿no? ¿Y qué opinas de Bueno, esto? a ver, yo retomaría un poco lo que acabo de... Lo retomo donde lo acabo de dejar. Sí, Uno de los grandes teóricos del cine, Noel Burch, habla de los modos normativos de representación o el modo académico de representación, y suele hacer referencia a ese momento en donde todo el barullo de la imagen cinematográfica de los inicios se reordena en favor de una construcción de un relato, de una sí. narración, ¿no? Y es el triunfo de la, bueno, pues el triunfo, si queremos, de la literatura por encima del valor específico de la imagen.
un proceso que es característico de Occidente. En la dualidad entre imagen y palabra, pues la realidad siempre ha estado construida a través del verbo y no a través de la imagen, y eso tiene que ver mucho con todos los procesos pues, de iconoclastias y y también de idolatrías que se ven envueltos en ello. Pero si lo pensamos bien, el cine en sus orígenes, por ejemplo, esto es muy claro de nuevo en los primeros 15 o 20 años, y de nuevo también muy claro en gente como Buñuel, en como los surrealistas, en los textos de Artaud sobre el cine, en el propio Einstein y el concepto de fotogenia. Ese cine de los primeros 30 o 40 años es un cine que no atiende de una manera perversamente obsesiva, neuróticamente obsesiva, hacia la construcción de un relato, sino que atiende a una serie de estratos en donde el texto, o en donde la trama, lo que los ingleses llaman el plot, pues muchas veces no es más que un mero pretexto para para un efluvio justamente de impresiones a través de la imagen verdaderamente portentosas, ¿no? Creo que el cine pierde, en buena medida, en manos del relato, pierde esa potencia, pierde esa capacidad de sugestión, pierde esa hipnosis. De hecho, creo que los grandes cineastas, esos incluso que habéis llamado contemplativos, qué sé yo, Antonioni, por ejemplo, pues desatienden en buena medida, rompen, crean vacíos en la narración para volver a retomar una experiencia prodigiosa, una suerte de sortilegio escópico en la contemplación del cine, ¿no? Y eso creo que es el cine en sus orígenes, y creo que es tal vez la esencia cinematográfica. La imposición de un relato es una imposición que tiene que ver con estructuras de hacer comunidad, o con estructuras de intereses en buena medida también crematísticos, con los procesos codificados, la forma en que relatamos nuestras experiencias. Pero debemos pensar que el cine en ese sentido es el último género artístico surgido, y en buena medida es un género retardatario, ¿no? Es decir, cuando la crisis de las narrativas se produce en los inicios de la modernidad, en eso que se llama la generación del modernismo, pues Joyce, Eliot, Pound, toda esa generación rompen con estas estructuras aristotélicas de la narración, ¿no? Y sin embargo el cine institucional, el modo institucional del cine, retoma una narrativa que es como mucho dickensiana, ¿no? Y ahí vemos la predilección de Griffith hacia esas tramas de tipo Dickens, ¿no? Y ese proceso de retardo, esa dilación que el cine lleva con respecto a otras puestas en crisis, a otras fracturas que se dan en las otras artes, esa misma fractura de la representación se da en las artes plásticas también, en la generación del modernismo, en la generación de Mondrian, en la generación incluso anterior, en la generación de los Fauves, los cubistas, etc. Creo que eso el cine lo recoge, como no puede ser de otra manera, con retardo, y la segunda o tercera generación, la generación de la Nouvelle Vague y la generación de Wells y Estados Unidos, esa generación que se dio en llamar la generación del cine moderno, ¿no? Es la que retoma estas ideas de ruptura y de guerrilla contra el imperialismo aristotélico, ¿no? Y de ahí la defensa brechtiana, por ejemplo, en el caso de Godard, de una manera muy clara, o bertoviana, o el materialismo radical de los Strauss, es decir, podríamos ver muchísimos casos en donde esto no se produce, ¿no? Otra cosa es que el cine institucional, es decir, el mecanismo hollywoodiense, la industria norteamericana del cine, vive en esa estasis del relato de una manera muy cómoda y muy fructífera crematísticamente, claro. Y en los últimos, 10 años, última década, ¿hay algún director o corriente moderna más o menos que creas que tampoco se adscribe a ese modo institucional? No sé si hay algún director que te interese. Sí, claro, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿os referís a americanos o...? No tiene por qué. Hay muchísimos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Belatar me parece que es un cineasta extraordinario, y un cineasta que vuelve otra vez a dimensiones hipnóticas en el tratamiento de la imagen, incluso esa especie de elongación fascinante que tiene del tempo, ¿no? Es decir, uno sabe que cuando va a asistir a una película de Belatar, espero que El caballo de Turín no sea la última, como ha dicho, uno se prepara para una experiencia de duración, ¿no? Cuando asiste a una película de Belatar.
bueno, existen muchos otros directores que me interesan. En América, por ejemplo, ¿crees que hay alguien ahora mismo? Sí, digamos que son autores que no están dentro del mainstream, ¿no? Ya. O que si están dentro del mainstream funcionan un poco como contrabandistas, como decía Scorsese, ¿no? Pero siempre me ha interesado Jarmusch, por ejemplo. Creo que esa especie de petrificación hierática del cine, esa congelación del cine en estructuras esenciales, en gestos esenciales que realiza Jarmusch, es una especie de pureza, ¿no? de búsqueda de la pureza en medio de en medio de tanto ruido, de tantas interferencias como se dan hoy en día, ¿no? Incluso creo que el propio Tarantino, por citar autores que están muy en el mainstream, ¿no? El propio Tarantino, en su perversión, y en ese sentido la palabra creo que es la perfecta, en su perversión en el uso del cine, es un autor bien interesante y que está cuestionando desde dentro, ¿no? Como una especie de terrorista dentro de la casa, los propios modos institucionales del cine. Paul Thomas Anderson, bien, hay bastantes que creo que sí que son interesantes. Y comentaba Noel Burch, al que mencionabas antes, y viene muy en relación de lo que hablamos antes de Belatar también, que decía que lo aburrido es una herramienta propia del cine. ¿Tú consideras que el público moderno está tan acostumbrado a recibir tantos estímulos constantemente que incluso no puede ver las ventajas que puede traer el aburrimiento? Bien, la pregunta es bonita, porque es una pregunta en realidad casi de la vanguardia, ¿no? Me recuerda un poco a aquello que decía Cage, no recuerdo exactamente cómo decía, ¿no? Pero Cage venía a decir que había un cierto momento verdaderamente inspirativo en el aburrimiento, ¿no? Que lo interesante era ser capaz de entrar en esa experiencia que es lo que entendemos por aburrimiento. Es decir, tal vez los 5 o los 10 primeros minutos se pueden hacer duros de resistir, pero si uno consigue superar esa barrera, esa especie de muro final, de no man's land, empieza a recibir otro tipo de valores y un campo de apertura en los signos que Cage estimaba que era fascinante, que era muy fresco y muy renovador, ¿no? Bien, yo creo que la pregunta tiene trampa, ¿no? Porque casi podríamos hacer una defensa desde dos puntos de vista absolutamente inversos, ¿no? Si, por ejemplo, decimos que esta búsqueda de una imagen más contemplativa, a la manera de Tar, o de algo que requiere de un esfuerzo por parte del espectador que linda con el aburrimiento, que linda con... Yo no diría tanto el aburrimiento como con la falta de expectativas en el tempo al que estamos acostumbrados, ¿no? Si uno defiende ese tipo de procesos como una respuesta justamente frente a la sobrecarga de estímulos en la que nos vemos envueltos, bueno, pues no deja de validar el mainstream, es decir, enfrentarse al mainstream como una mera respuesta del condenado o del marginado, no deja de seguir poniendo en valor el mainstream, ¿no? Yo creo que la solución no es, frente a la sobrecarga de estímulos, la rebaja estimulacional o el aburrimiento, nada de eso, ¿no? Yo creo que yo ahí soy más delesiano, ¿no? Yo creo que cada uno lo que tiene que hacer es ser capaz de llevar hasta el punto más intenso posible su trabajo con los signos o su trabajo con las imágenes, ¿no? Y no debe atender a cuestiones de si eso es una sobrecarga de estímulos o si procede a experiencias de aburrimiento, ¿no? Lo que tiene que hacer uno es trabajar la imagen, horadar su imagen o su despliegue de imágenes de la manera en que pueda tener la mayor carga afectiva, sensitiva, conceptual, política, sensorial posible, ¿no? Y eso algunas veces requiere de una sobrecarga de estímulos y otras veces tal vez requiera justamente de crear lo que les llamaba vacíos o vacuolas de comunicación, es decir, romper con los hábitos, saber en dónde una imagen no dice nada, o saber en dónde una imagen está para tapar, funciona como una pantalla que vela, que tapa lo que verdaderamente
deberíamos decir, saber en qué medida hay imágenes que ya están quemadas, o cruces de imágenes, o composiciones de imágenes que ya están absolutamente asumidas, quemadas, que carecen ya de significado porque se han gastado, ¿no? Y creo que esas son las preguntas que uno debe hacerse, no tanto esa especie de dualidad entre aburrimiento y estímulo, que de nuevo creo que no son más que efectos de superficie de algo que es más complejo, ¿no? Vale, habías dicho en una ocasión que ciertos mecanismos del cine de terror, más o menos el clásico, se ven traspasados ahora al cine de gente como Pedro Costa o Michael Haneke. No sé si puedes explicarte un poco más en esta teoría. Sí, habéis citado dos directores que me interesan muchísimo, más Costa que Haneke ahora mismo, ¿no? Me parece que a Haneke le pasa un poco lo que acabamos de comentar, que en cierta manera ya sé lo que me voy a encontrar con una película de Haneke, ¿no? Pero el cine fantástico, o el cine de terror a secas, me interesa mucho justamente en la medida en que está continuamente forzando sus propios límites, ¿no? Es decir, el cine fantástico, al no tener esa dependencia estructural y casi diríamos psicoanalítica de un super yo del realismo que está exigiendo continuamente el mantener las cosas siempre en su sitio, ¿no? Vamos a decirlo así, el cine fantástico tiene por ventaja frente a otros géneros la capacidad de estar forzando continuamente sus propios dispositivos, tanto narrativos como imaginarios, ¿no? Y en ese sentido también, de nuevo, habría que reivindicar el cine fantástico en la medida en que concede una importancia, una pregnancia a la sensorialidad de la imagen, que en muchísimas ocasiones está por encima de las tramas, está por encima del relato, ¿no? Está por encima del guión incluso, ¿no? Hay una fuerza, hay una impronta, una potencia, muchas veces incluso disruptiva, chocante en el cine fantástico, ¿no? En el cine de terror, que siempre me interesó, ¿no? Pero lo curioso de Costa o de Haneke es que en cierta manera cogen gestos y estructuras secuenciales y personajes incluso del cine de terror, porque en buena medida el cine de terror es... si admitimos que Kafka es realista, ¿no? Visto lo visto, diríamos que el cine de terror también en buena medida ha demostrado ser realista en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, no me resulta nada extraño que una figura como la del espectro o la del fantasma, bueno, pues concite tanta atención en estos últimos años, ¿no? Y la respuesta es muy simple, ¿no? La respuesta es que nuestra experiencia vital, nuestra experiencia fenomenológica en el día a día de todos y cada uno de nosotros está muy cercana a esa dimensión espectral, a esa dimensión fantasmal. Ya no solo por el hecho de que nuestras relaciones intersubjetivas o interpersonales se hayan adelgazado a través de la desmaterialización de los contactos, ¿no? Es decir, todo está absolutamente mediado por medio de todo tipo de pantallas y de códigos digitales, con lo cual hemos perdido el pie y el peso de la realidad, ¿no? y del contacto, de lo físico, ¿no? Y en ese sentido, nuestra presencia en el mundo es mucho más frágil, diluida, ¿no? Fantasmagórica de lo que hace 50 años indudablemente es, ¿no? Por otro lado, este mismo proceso de relación con el mundo y de interpretación del mundo por medio de todo tipo de hipermediaciones ha generado pues una presencia fantasmal del mundo mismo, de la materia misma, ¿no? Realmente ya no sabemos cuándo los acontecimientos suceden, en que ya no hay una temporalidad demostrable de ningún acontecimiento. Incluso podríamos discutir si existen ya acontecimientos como tal, a la manera de Baudrillard, ¿no? Si los propios medios de formación, información, comunicación e instalación en el mundo no generan ya en sí mismos acontecimientos que ya no están fuera de sus propios dispositivos, ¿no? Pero todo eso lo que determina es, por un lado, esa sensación fantasmal que a todos nos compete, en la que todos en buena medida nos sentimos curiosamente identificados, esa presencialidad turbia, confusa, vaga, precaria de lo real junto con nosotros mismos,
Y por otro lado, la sensación que a mí cada vez me parece más evidente de que ya no de que nuestra identidad esté absolutamente en crisis y que todos seamos una polifonía de identidades y que en ese sentido nuestra subjetividad esté construida como por capas que pueden ir derrumbándose o que pueden ir horadándose como se hace con un hojaldre de pastelería, ¿no? Sino la sensación, desde un punto de vista incluso político, pero no solo sociopolítico, pero también intelectual, también cultural, de que todos vivimos en un margen, es decir, que ya no hay un ágora en donde podamos todos hablar, sino que la atomización de lo real y de la cultura, de la realidad, se ha vuelto tan fuerte que en realidad todos formamos parte de grupos marginados o grupos marginales, ¿no? Y no existe ya ninguna escritura de la ortodoxia, ninguna norma, sino que todos somos en realidad seres nomádicos, seres del margen, que procedemos de un umbral en donde tal vez estemos solos o acompañados por grupos que continuamente están apareciendo y desapareciendo, ¿no? Bien, esos personajes que están en el margen y que tienen una suerte de presencia, de mostrenca presencia turbia, eso es Pedro Costa, ¿no? Eso es Costa puro. Y esa dificultad de establecer comunidad, esa especie de atomización, esa crisis del yo y de las relaciones, eso es Haneke, ¿no? Todo eso tiene que ver de nuevo también con, bueno, pues ante la dificultad de establecer relaciones intersubjetivas codificadas de una manera más o menos canónica, la emergencia de relaciones que transitan por la violencia o que transitan por las pulsiones, ¿no? Y eso es tanto Costa como Haneke. Hay una suerte de emergencia de lo pulsional, ¿no? Que tiene que ver con la pornografía y con el sadismo, que son evidentes en nuestro mundo, ¿no? Y que incluso podríamos decir que forman parte de la industria de nuestro mundo, ¿no? La pornografía y la violencia son los dos grandes apéndices industriales del siglo XXI, ¿no? Volviendo un poco a los temas que hablamos en las primeras preguntas, ¿crees que en cierta medida que ciertos cineastas construyan sus obras básicamente recubriendo los códigos del cine clásico, ¿no? Construyendo sobre ellos? Al final estamos en un punto en el que no llegamos a ninguna parte, ¿no? Ciertos cineastas, por ejemplo, como Gus Van Sant, ¿no? Un punto en su carrera en el que se produjo una especie de digresión, no sé, con la película Jerry, por ejemplo, en la que, según sus propias palabras, no quería volver un poco a los inicios del cine, al cine primitivo, ¿no? Recuperar esa inocencia de la mirada, ¿no? Esos cineastas que a lo mejor al principio, que a lo mejor no conscientemente, ¿no? Pero sentías que estaban viendo el mundo por primera vez que grababan todo, ¿no? Hay una inocencia, una pureza en la mirada que ahora estamos perdiendo, ¿no? Eso se interesa, ¿crees que podría ser una vía a seguir, ¿no? Eso. Bien, a ver, yo en ese sentido soy muy de Heinrich von Kleist. Hay un texto que me encanta de Kleist, que es el ensayo sobre las marionetas, en donde comenta cómo las marionetas frente a nosotros son seres marcados por el ideal, porque tienen la gracia de los dioses, no dependen de la gravedad, y tienen una capacidad de saltar sobre la superficie de la que nosotros los humanos carecemos, ¿no? Y Kleist acaba ese texto maravilloso diciendo que cómo sería posible volver a la pureza de la marioneta, ¿no? Bien, para nosotros eso es imposible, es decir, todos esos retornos. Wenders fue muy aficionado, ¿no? Hace años a esa idea de volver a la pureza original, de que ya no era posible encuadrar algo puro, de que todo estaba ya dicho, contaminado, resobado. Pero es que si seguimos a Kleist no es posible volver a la pureza original, es decir, de esa pureza original somos expulsados ya por estar en nuestro tiempo, ¿no? Entonces contemplar esa idea de inocencia virginal, de pureza de los orígenes, creyendo, no sé si ingenuo o cínicamente, que es posible retornar a esa mirada pura, eso para mí es literalmente una idiotez, es una estupidez, ¿no? La idea de Kleist era mucho más interesante. La idea de Kleist era, bueno, ya que no podemos retornar al paraíso, tratemos de volver al paraíso por la parte de atrás, ¿sí? Es decir, recorrer todo el camino que nos queda
desplegar hasta la intensidad máxima toda esta complejidad y toda esta contaminación y toda esta superposición de informaciones, de saberes, de disciplinas, de sensaciones, para luego finalmente por la parte de atrás entrar de nuevo en el jardín de la pureza, ¿no? Lo otro no sería más que amaneramiento. Lo otro no sería más que un imposible, ¿no? Yo creo que cuando Costa, por ejemplo, vuelve a usar la cámara como si se tratase de un primitivo, no lo está haciendo como una suerte de homenaje a los primitivos, ni porque quiera ser como ellos, sino por un efecto estratégico. Bueno, primero porque la producción de una pieza de Costa no es como la producción norteamericana, es decir, no tiene los presupuestos ni los equipos con los que cuenta el cine mainstream, ¿no? Y en ese sentido ha hecho lo mismo que hicieron ya los de la Nouvelle Vague, es decir, bueno, pues replantearse estratégicamente lo que están haciendo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la salida fuera de los estudios, con la iluminación natural, con la entrada de actores no profesionales, es decir, con muchísimas cosas que significan el cine moderno, ¿no? Creo que Costa está todavía en esa misma tradición, y lo que él hace es una suerte de retracción muy radical de todos esos de todo el dispositivo cinematográfico tal como lo asumimos de una manera impensada, ¿no? Pero eso no es a mi juicio, no es un homenaje a los primitivos, no es un intento de volver a ser Lumière en absoluto. De hecho, habría que cuestionar también la pureza de la mirada de Lumière y compañía, sino que es en realidad una estrategia específica de puesta en escena de Costa, que en ese sentido se acerca muchísimo pues a otro tipo de propuestas de la estricta contemporaneidad que se caracterizan por la retracción, por la rarefacción, por el vaciamiento, más que por el despliegue barroco o lesiano, ¿no? Yo creo que no es tanto volver como continuar un hilo que en cierto momento de la historia se perdió, ¿no? O sea, creo que lo que intentaban hacer, por ejemplo, Gus Van Sant, ¿no? Claro, pero si el hilo se perdió, ya no se puede continuar, ¿no? Tú mismo lo has dicho. Es decir, y estar jugando a ese juego de... que en cierta manera hay algún cine de Hollywood que lo hace, ¿no? Volver, qué sé yo, por ejemplo, filmar a la manera de Douglas Sirk, ¿no? Estas cosas que vemos hoy en día, ¿no? O filmar a la manera de cine de los años 50, ¿no? Incluso utilizando el mismo tipo de colorines, ¿no? Este tipo de cosas son pura amaneramiento, ¿no? Si el hilo se perdió, el hilo se perdió. Es decir, y lo que creo que tiene que hacer toda generación hoy en día es, evidentemente, conocer su pasado, conocer esos eslabones que han construido esta experiencia que llamamos fílmica, pero nunca tratar de retornar a ellos, sino hablar con ellos desde nuestro presente. Yo en ese sentido soy muy benjaminiano, soy muy antihistoricista, es decir, no creo que ni el creador, ni por supuesto el investigador o el teórico o el historiador tienen que tratar de contextualizar como hace la musicología historicista, ¿no? Tocar con los instrumentos con los que tocó Bach. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Porque por mucho que tú toques con el mismo clavecín que usó Bach, el sistema de sonidos desde la mitad del siglo XVIII hasta hoy en día se ha transformado por completo, y nuestro propio sistema auditivo y nuestro propio cerebro. Entonces, la idea borgiana de Pirmenar es perfecta, es decir, por mucho que sea el mismo texto, por mucho que sea el mismo tipo de instrumento, por mucho que toquemos con ese mismo instrumental y por mucho que utilicemos la cámara de Méliès o de Lumière y tratemos de tener su misma mirada y vayamos hasta sus mismos lugares, aquello que sale, ese texto ya es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, asumiendo esa distancia y esa diferencia ontológica originaria es donde tenemos que trabajar, ¿no? No sé si te interesan las nuevas corrientes de cine asiático, ¿no? A lo mejor la nueva ola de cine taiwanés, bueno, nueva ola a estas alturas de no sé, es un Ousien, Min Lian, ¿no? Ese tipo de cine. No sé si en qué corriente lo encuadrarías, ¿no? Sí, tampoco la sigo. Es difícil seguir con todo por menor estas nuevas olas que van saliendo cada año y medio, ¿no? Sí, bueno, estudias del 80 y algo, pero... Sí, bueno, claro, me interesa Hou Hsiao-hsien, me interesa Sí. me interesa mucho,
interesa Work and Way. Creo que hay una... es muy interesante porque esto tiene que ver de nuevo con la idea del margen, ¿no? Es decir, el cine asiático o el cine del coreano, incluso el cine filipino también, ¿no? Yo diría que funcionan un poco como funcionaron los judíos en la tradición occidental, ¿no? Es decir, están utilizando nuestros mismos mecanismos, están utilizando nuestros mismos códigos, están utilizando nuestro lenguaje, pero no forman parte de nuestra tradición, no son de nuestra cultura, ¿no? Entonces hay una distancia, hay una suerte de vacío, de decalage muy interesante, en donde ellos, aunque formalmente se pongan nuestro traje, sin embargo lo que después sale es otra cosa, ¿no? Y ese es un espacio de libertad, el trabajar desde ese margen interno, es decir, es como si la cultura se hubiese hendido desde dentro, ¿no? Y eso es lo que creo que hace el cine coreano, que está utilizando en mucha medida bueno, dispositivos claramente occidentales, desde el punto de vista fílmico, sí, pero con una, bueno, casi diría con una sensibilidad y con un pozo, incluso con una gestualidad. A mí me interesa mucho el actor de esas películas, ¿no? Es un actor mucho más cercano a esa idea del actor soviético que teníamos de la gran época del cine soviético, ¿no? Es un actor que pasa siempre por los extremos, que no está en un término medio, ¿no? Yeah. Como está el actor occidental, ¿no? Entonces, creo que ese estar dentro y a la vez fuera, ¿no? Lo cual vuelve a ser de nuevo una definición muy claramente espectral, ¿no? Porque alguien que tiene esa condición fantasmática es justamente la de el que forma parte de una intimidad que al tiempo es externa, ¿no? De una exterioridad que es íntima, ¿no? Y eso es esa ventaja es la que tiene este tipo de cine que viene desde esos márgenes, ¿no?